Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las derivadas de las funciones exponenciales. Bueno, pues en el vídeo anterior vimos cómo obtener las derivadas de las funciones exponenciales. Bueno, pues en este vídeo vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo aplicamos nosotros las derivadas de las funciones exponenciales. Y como pequeño repaso a lo que vimos en el vídeo anterior, bueno, pues recordar que aquí tenemos las derivadas de las funciones exponenciales, aquí tenemos la derivada de la función exponencial natural y aquí tenemos la derivada de la función exponencial. Y recordar que como tenemos una función interna, bueno, pues recordar que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bueno, pues para obtener la derivada de una función exponencial natural ya sabemos que tenemos la propia función exponencial natural evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Y para obtener la derivada de una función exponencial, bueno, pues ya sabemos que tenemos la propia función exponencial evaluada en la función interna multiplicada por el logaritmo natural de la propia base multiplicado por la derivada de la función interna. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que diferenciar estas funciones que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a empezar por la primera función. Bueno, pues ya sabemos que como tenemos aquí una función exponencial natural, bueno, pues recordar que tenemos esta derivada de aquí, que tenemos la propia función exponencial natural evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Bueno, pues simplemente tenemos que localizar cuál es la función interna. Bueno, pues ya vemos que es menos x, aquí lo tenemos, y a partir de aquí, bueno, pues para obtener su derivada ya sabemos que tenemos la función exponencial natural evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es menos 1. Bueno, pues cambiando esto de orden, aquí tenemos la derivada de la función exponencial natural. Recordar que tenemos la propia función exponencial natural evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Bueno, pues vamos a continuar con el segundo. Ya vemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues simplemente como se trata de una función exponencial natural, tenemos que localizar la función interna. Bueno, pues ya sabemos que esta es la función interna y la podemos representar de esta manera. Bueno, pues vamos a obtener su derivada. Ya sabemos que tenemos la propia función exponencial natural evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Y recordar que aquí tenemos la función interna. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos 3 por x elevado a menos 4. Y luego todo esto queda multiplicado por la función exponencial natural evaluada en la función interna. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que aquí tenemos un exponente negativo y ya sabemos que lo podemos convertir en un exponente positivo. Bueno, pues ya sabemos que pasa al denominador. Bueno, pues simplemente realizamos la correspondiente multiplicación y llegamos a la derivada de la función exponencial natural. Bueno, pues cuando tenemos constantes, primero van las constantes y luego la función exponencial natural. Y si tenemos funciones y también funciones exponenciales naturales, bueno, pues primero van las funciones y luego las funciones exponenciales naturales. Bueno, pues vamos a realizar el tercer ejercicio. Teníamos esta función de aquí, que ya vemos que se trata de una función exponencial. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros su derivada? Bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que tenemos la propia función exponencial evaluada en la función interna multiplicada por el logaritmo natural de la propia base multiplicada por la derivada de la función interna. Bueno, pues ¿dónde tenemos aquí nosotros la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es 5x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la propia función exponencial evaluada en la función interna multiplicada por el logaritmo natural de la propia base, que es 8, y luego ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 5. Bueno, pues simplemente lo cambiamos de orden y ya sabemos que tenemos 5 por 8 elevado a 5x por el logaritmo natural de la propia base. Bueno, pues ya vemos que obtener sus derivadas es bastante simple. Simplemente tenemos que emplear la propia función exponencial evaluada en la función interna y si se trata de una función exponencial natural, bueno, pues ya sabemos que le tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna. Ahora bien, si se trata de una función exponencial, bueno, pues ya sabemos que tenemos la propia función exponencial multiplicada por el logaritmo natural de la propia base y también multiplicada por la derivada de la función interna. Bueno, pues vamos a continuar con los ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar los puntos sobre la gráfica de la siguiente función donde la recta tangente es horizontal. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues recordar que si tenemos una gráfica donde tenemos puntos de retorno, bueno, pues si nosotros dibujamos rectas tangentes en los puntos de retorno, bueno, pues ya vamos a ver que vamos a obtener tangentes horizontales. Bueno, pues como digo, si nosotros dibujamos rectas tangentes sobre los puntos de retorno, bueno, pues vamos a obtener tangentes horizontales. Y fijaros en la diferencia de cuando tenemos un pico. Aquí tenemos un pico que ya sabemos que no podemos obtener
su derivada, pero aquí no tenemos un pico, aquí tenemos un punto de retorno. ¿Por qué? Porque tenemos una curva suave. Bueno, pues cuando tenemos un punto de retorno, como digo, si dibujamos una recta tangente, vamos a obtener una tangente horizontal. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo el problema, que tenemos que encontrar estas coordenadas donde tenemos tangentes horizontales. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues recordar que tenemos que obtener la derivada de esta función, y una vez que obtenemos esta derivada, bueno, pues la tenemos que igualar a 0. ¿Por qué la tenemos que igualar a 0? Bueno, pues porque ya sabemos que con la derivada obtenemos la pendiente. Bueno, pues ya sabemos que las tangentes horizontales, su pendiente es igual a 0. De ahí que la derivada la tenemos que igualar a 0. Una vez que la igualamos a 0, bueno, pues despejamos la x en la derivada y vamos a obtener estos valores de aquí. Y una vez que obtenemos estos valores correspondientes a la x, para obtener estas coordenadas, bueno, pues tenemos que evaluar la función original en estos valores de aquí y vamos a obtener las coordenadas correspondientes. Bueno, pues vamos por partes, vamos a obtener la derivada de esta función. ¿Y qué vemos aquí? Aquí ya vemos que tenemos que emplear la regla del producto, porque tenemos un producto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues vamos a continuar, porque ya vemos que para obtener esta derivada, como tenemos una función exponencial natural, bueno, pues ya sabemos que tenemos la propia función exponencial natural evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Y aquí para obtener esta derivada, bueno, pues ya sabemos que es igual a 6x. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es la derivada de menos x al cuadrado? Bueno, pues ya sabemos que es menos 2x. Como aquí tenemos una función exponencial y aquí tenemos una función, bueno, pues primero va la función y luego va la función exponencial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí en la parte de la derecha, bueno, pues nos pasa lo mismo. Aquí tenemos una función y aquí tenemos una función exponencial. Bueno, pues primero va la función y luego va la función exponencial. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que multiplicar este término por este término de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado y ya sabemos que queda sumando a este otro término de aquí. Bueno, pues ¿cómo continuamos con la simplificación? Bueno, pues recordar que hay que emplear álgebra. Bueno, pues tenemos que factorizar esto de aquí, porque ya vemos que esta función exponencial y esta otra función exponencial se encuentran en ambos términos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues acabamos de obtener la derivada de la función y recordar que como queremos obtener las coordenadas donde tenemos tangentes horizontales, bueno, pues ya sabemos que esta derivada la tenemos que igualar a 0, porque recordar que con las derivadas obtenemos las pendientes de las tangentes y como tenemos tangentes horizontales, bueno, pues ya sabemos que las pendientes de las rectas tangentes son 0. Bueno, pues como digo, igualamos la derivada a 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos e elevado a menos x al cuadrado, por, luego tenemos menos 6x al cubo más 6x y esto es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos este término igual a 0 y este otro término igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a continuar. ¿Qué nos pasa con esto de aquí? Bueno, pues ya sabemos que para todo número real, bueno, pues que esta función no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues recordar su gráfica. Ya sabemos que aquí tenemos la gráfica de una función exponencial. Bueno, pues ya vemos que el dominio de esta función va desde menos infinito hasta infinito. Pero ¿cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que tenemos este semi-intervalo abierto que va desde 0 hasta el infinito. Y ya vemos que no incluimos el 0. Bueno, pues ya vemos que esta función nunca puede ser igual a 0 para todo número real. Bueno, pues aquí ya sabemos que no tenemos solución. Bueno, pues nos tenemos que centrar en esta parte de la derecha. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues lo factorizamos, nos queda esto de aquí. Y ya sabemos que también el negativo lo podemos factorizar. Si lo factorizamos, bueno, pues ya sabemos que este se convierte en negativo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este término por este término es igual a esto que tenemos aquí. Y este término por este otro término ya sabemos que es igual a esto que tenemos aquí. Bueno, pues recordar que aquí tenemos un positivo. Bueno, pues como aquí estamos sacando un negativo y luego le vamos a multiplicar por este número, bueno, pues para que sea positivo, este se tiene que convertir en un número negativo. Bueno, pues nuevamente ya sabemos que tenemos este término igual a 0 y este otro término igual a 0. Bueno, pues despejando para la x ya vemos que tenemos x es igual a 0 y aquí en este caso, bueno, pues ya vemos que tenemos x es igual a más menos 1. Bueno, pues ¿qué acabamos de obtener? Bueno, pues recordar que si tenemos esta gráfica de aquí con estos puntos de retorno, bueno, pues acabamos de obtener estos valores de aquí para las x. Ahora, como queremos obtener las coordenadas, ¿cómo obtenemos las coordenadas? Bueno, pues simplemente tenemos que evaluar la función original para estos valores que acabamos de obtener para las x. Y vamos a obtener las coordenadas de los puntos de retorno. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la función original. Aquí la tenemos y tenemos que evaluar esta función para estos valores que hemos obtenido.
Bueno, pues cuando x es igual a 0, bueno, pues ya vemos que 0 por este término es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la primera coordenada. Cuando x es igual a 1, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 1, bueno, pues aquí tenemos 3. Y aquí que tenemos, bueno, pues ya vemos que tenemos e elevado a menos 1, porque ya vemos que esta parte es positiva y luego queda multiplicando a menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y con el negativo, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo, porque aquí tenemos un número positivo y aquí también tenemos un número positivo. Bueno, pues aquí tenemos la y correspondiente. Bueno, pues aquí tenemos estas tres coordenadas donde si dibujamos una tangente vamos a obtener tangentes horizontales. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función original. Bueno, pues aquí tenemos estos tres puntos de retorno. Bueno, pues si dibujamos nosotros unas tangentes en estos puntos de retorno, ya sabemos que obtenemos tangentes horizontales. Bueno, pues ¿cómo hemos llegado a estas coordenadas de aquí? Bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función. Una vez que obtenemos la derivada, la tenemos que igualar a 0, porque ya sabemos que con la derivada obtenemos las pendientes de las rectas tangentes, y como en estos puntos tenemos tangentes horizontales, bueno, pues ya sabemos que sus pendientes son igual a 0. De ahí que tenemos que igualar la derivada a 0. Una vez que la igualamos a 0, despejamos para la x y obtenemos estos valores de aquí. Y una vez que obtenemos estos valores para las x, bueno, pues para obtener estas coordenadas, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la función original en estos valores para obtener estas tres coordenadas. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el punto sobre la gráfica de la siguiente función donde la recta tangente es paralela a esta función de aquí. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos rectas paralelas, ¿qué quiere decir esto? Que sus pendientes son iguales. Bueno, pues si tenemos una función cualquiera y aquí tenemos esta gráfica que corresponde a esta ecuación, bueno, pues tenemos que encontrar un punto sobre esta gráfica de aquí donde la recta tangente sea paralela a esta recta que tenemos aquí. Y para que sea paralela, bueno, pues ya sabemos que las pendientes son iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que derivar esta función, y una vez que obtenemos la derivada de la función, bueno, pues la tenemos que igualar a esta pendiente que tenemos aquí, porque ya sabemos que como se trata de rectas paralelas y ya sabemos que tienen la misma pendiente, bueno, pues ya sabemos que la pendiente de esta recta tiene que ser igual a la pendiente de esta otra recta, porque son rectas paralelas. Bueno, pues como digo, tenemos que obtener la derivada de esta función y luego, una vez que obtenemos la derivada, igualarla a la pendiente de esta recta que tenemos aquí. Y una vez que la igualamos a dicha pendiente, bueno, pues despejamos para la x y vamos a obtener el valor para la x. Y ya para obtener esta coordenada de aquí, bueno, pues como antes tenemos que evaluar la función original en este valor de aquí para obtener la coordenada, donde si dibujamos una tangente, bueno, pues ya vemos que la recta va a ser paralela a esta otra recta de aquí. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que tenemos que obtener la pendiente de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues ¿cuál es la pendiente? Bueno, pues ya sabemos que es igual a menos 4. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función e igualarla a esta pendiente de aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se tratan de rectas paralelas, y si son rectas paralelas, bueno, pues ya sabemos que tienen la misma pendiente. Bueno, pues vamos a obtener la derivada de esta función, y para ello, como se trata de una función exponencial natural, bueno, pues ya sabemos que tenemos la propia función exponencial natural evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es menos 1. Bueno, pues organizando esto, aquí tenemos la derivada. Bueno, pues como digo, ahora la derivada la tenemos que igualar a menos 4 y luego simplemente despejar para la x. Bueno, pues igualamos la derivada a menos 4 y vamos despejando para la x. Bueno, pues pasamos este término al otro lado. Bueno, pues ya vemos que nos queda 2. Y ahora, ¿cómo eliminamos nosotros el número natural? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer el logaritmo natural en ambos lados, y aquí eliminamos el número natural. Bueno, pues ya vemos que esta parte es igual a menos x y aquí tenemos el logaritmo natural de 2. Bueno, pues despejando para la x, bueno, pues ya vemos que x es igual al negativo del logaritmo natural de 2. Bueno, pues ¿qué hemos obtenido con esto? Bueno, pues recordar que si tenemos esta recta de aquí y aquí tenemos, por ejemplo, esta función, bueno, pues acabamos de encontrar este punto de aquí correspondiente a la x, porque ya sabemos que en esta coordenada aquí vamos a tener una tangente que es paralela a esta recta de aquí. Bueno, pues como digo, acabamos de obtener la x. ¿Cómo obtenemos nosotros esta coordenada donde tenemos una recta tangente paralela a esta recta de aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la propia función en esta x de aquí.
Bueno, pues como digo, aquí tenemos la función original y la tenemos que evaluar en el negativo del logaritmo natural de 2. Bueno, pues sustituimos la x por el negativo del logaritmo natural de 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos por menos es más. Bueno, pues nos queda esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente coordenada. Ahora bien, recordad lo siguiente, que cuando tenemos e elevado al logaritmo natural de un número, bueno, pues ya sabemos que es igual al dicho número. Bueno, pues quiero decir con esto que esta parte de aquí ya sabemos que es igual a 2. Bueno, pues tenemos 2 por 2 es igual a 4. Bueno, pues esta coordenada también la podemos representar de esta manera. Porque como digo, ya sabemos que tenemos esta propiedad de aquí, tenemos e elevado al logaritmo natural de un número. Bueno, pues ya sabemos que esta parte es igual a la constante. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Ya sabemos que esto es igual a la constante. Bueno, pues nos queda 2 multiplicados y nos queda 4. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente coordenada. Y para que lo veáis gráficamente, bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función original. Aquí tenemos la recta de esta función. Y ya sabemos que en este punto de aquí, si dibujamos nosotros una tangente, ya sabemos que es paralela a esta recta de aquí. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues como se trata de rectas paralelas, ya sabemos que las pendientes son iguales. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es obtener la derivada de la función e igualarla a dicha pendiente. Porque ya sabemos que con las derivadas obtenemos las pendientes. Y el dato de la pendiente ya lo tenemos gracias a esta función de aquí. Bueno, pues como digo, una vez que obtenemos nosotros la derivada de esta función y la igualamos a esta pendiente, despejando para la x, obteníamos este valor de aquí. Luego, para obtener esta coordenada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la función original en este valor para obtener la correspondiente coordenada. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las derivadas de las funciones logarítmicas. Vamos a ver las derivadas de las funciones logarítmicas y también vamos a ver las derivadas de las funciones logarítmicas naturales. ¡Hasta la siguiente!